José Joaquín Bayona Esguerra es abogado de la Universidad Javeriana, sociólogo de la Universidad del Valle y actualmente representante profesoral ante el Consejo Académico. Nacido en Bogotá y con 8 hermanos, nos cuenta que cuando niño, debido al trabajo de su padre, vivió con su familia en diferentes partes del país. Él viajaba por todo el país porque trabajaba en asuntos tributarios, era el que se encargaba de las oficinas a nivel nacional de la recaudación de impuestos. Y finalmente nos asentamos en Cali. Egresé aquí en Cali del Colegio San Luis Gonzaga y después me fui a estudiar a la Javeriana en Bogotá. Ingresó a la Universidad Javeriana en los años 60, una década llena de cambios y movimientos sociales y donde todo parecía posible. Sin embargo, llegaron los años 70 y todos esos sueños se desvanecieron. Una década donde se impuso el paradigma de la violencia como una forma de transformación de la sociedad. Los jóvenes de la época, comenta el profesor Bayona, pensaban que ese era el camino. Éramos como 120 muchachos estudiando Derecho y yo no me sentía cómodo ahí. Entonces recuerdo que empecé a querer entrar a la Universidad Nacional. Me presenté 5 veces a la Nacional. Ya estaba pensando que era bruto, no entraba. Pero entonces terminé el 5º año de Derecho y empecé el primero de Antropología en la Nacional. Y menciono eso porque tiene que ver con las búsquedas. Yo andaba a la búsqueda de respuestas, como siempre andan los jóvenes. Y andaba en el dilema entre Santo Tomás de Aquino y el Libro Rojo de Mao. Eran 2 formas de habitar la universidad. Yo tenía el sueño de transformar el mundo porque mi generación quería cambiar el mundo. Era injusto, había exclusión social y la violencia parecía ser el remedio, ¿sí? Es decir, la violencia revolucionaria. Era el paradigma dominante. En esas búsquedas se convirtió en editor y trabajó como periodista independiente para diferentes medios y movimientos sociales. Pero como él mismo señala, la vida tiene ciclos y finalmente se dejó llevar por su mayor pasión. Uno es de pasiones y mi verdadera pasión son los libros. La literatura era mi fuente de inspiración para responder las preguntas. No me imaginé que iba a ser docente, simplemente persiguiendo la pasión de los libros, llegué al lugar donde los libros habitan, donde las ideas habitan. Se vinculó a la Universidad del Valle en 1985, primero como estudiante y luego como docente en 1996, época en la que junto con otros profesores crea el programa de estudios políticos y resolución de conflictos. El rector de la época, Jaime Galarza, los envía a hablar con el profesor Lugardo Álvarez. Él inmediatamente encuentra el sentido de oportunidad y la importancia de la propuesta, montar un pregrado de manera conjunta en diálogo de saberes. Y nos conecta con el profesor, el profesor Adolfo Tortuga, que trabajaba conmigo en un instituto que desapareció, el Instituto de Altos Estudios Jurídicos, Políticos y Relaciones Internacionales, donde yo ya estaba trabajando después de graduarme de sociólogo, y escribimos ese pregrado, Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. Nosotros capitalizamos ese cambio de paradigma, el momento en que esas organizaciones se dan cuenta que la guerra ya no es productiva y que el camino es la paz. La Universidad del Valle es pionera y ha contribuido enormemente en el trabajo por la paz, tema en el que actualmente participan varios grupos de investigación de distintas disciplinas. Estas 2 décadas fueron de trabajo muy difícil en las universidades, pero ahorita hay un buen momento. Entonces empiezan las diferentes maestrías de psicología, de educación, de historia, a ofrecer énfasis en resolución de conflictos dentro de sus maestrías y construcción de paz. Hay un buen momento y en esa ola es que nosotros vamos y entendemos que hay que apoyarla y hay que ofrecer esa propuesta, acompañados por colegas de varias unidades. Y el proyecto que tenemos es lo que llamamos una infraestructura de paz y convivencia para el posconflicto. Sabemos que el asunto de la guerra, si bien es un problema nacional, ocurre en los territorios. Lo que hicimos fue preparar una propuesta de trabajo para el posconflicto en las sedes regionales, arrancando con la del norte del Cauca. Ahí hay una propuesta formativa, de extensión y de investigación que esperamos salga en resolución y nos permita, si este proceso de paz llega a buen término, a buen puerto, nos permita trabajar en el territorio, no solamente con desmovilizados, sino también con desplazados y en general con población víctima y afectada por el conflicto. Después de ir y venir, de grandes vivencias y aprendizajes, finalmente el profesor Bayona trabaja hoy desde la academia, donde resalta el significado y valor de la universidad que lo acogió. Las metáforas son válidas. La universidad, en el fondo, es una madre que nos acoge. Es como un refugio, donde se piensa, se reflexiona y se escribe, se trabaja con palabras. Cada uno hace con esas palabras lo que cree que debe hacer, transformar el mundo o mejorar su salario, ¿sí? En todo caso, las palabras están escritas, hay un diálogo con las nuevas generaciones y ahí se construyen sueños y proyectos.
Entonces, la universidad finalmente dicen que es un microcosmos de la sociedad, pero creo que es de los pocos lugares donde aún se conserva lo mejor de la vida. Creo que la universidad tiene esa virtud y lo que uno finalmente hace con la universidad es devolverle a la universidad lo que le da. Solamente si persiguen sus sueños y aceptan el curso de la vida, van a ser felices. Finalmente dejo de tratar la política y la vida, de ser feliz. Yo le pediría a los muchachos que persigan sus sueños, pero que también trabajemos por fortalecer la situación de la universidad pública en general en el país.